Al piso después de los actos de celebración de un 30 aniversario. ¿Cómo está usted? Buen día. Buen día, muchas gracias por invitarme y buen día a toda la audiencia y televidencia de ustedes. Cuando uno dice 30 años, yo pensaba anoche, la verdad que lo veía en una de las partes de este documental, muy bien hecho, muy bien logrado en su guión, porque creo que lleva un tiempo, ¿no? La humanidad, esta humanidad de Río Tercero, de la región, y quien haya podido ver, que 30 años es un paso de la vida lo que nos ha pasado, ¿no? Es mucho, muchísimo. Leía por ahí que quizás cerca de un 40% de los habitantes de nuestra querida ciudad no habían nacido. Bueno, qué dato, ¿no? Así que bajo esa mirada es muy importante que la comunidad siga conmemorando, recordando, no olvidando lo que nos sucedió, cobijando, acompañando a las víctimas, a los familiares, porque indudablemente son los que más han sufrido y siguen sufriendo. Y bueno, bajo esa mirada y esa perspectiva, es que, como vos decís, yo coincido, el documental ese que pasó Canal 12 anoche, que creo que deberíamos recomendar que el que no lo vio lo vea. Uh-huh. Sé que en YouTube está. Está, sí. Y posiblemente con la repercusión que creo que va a tener, auguro que el canal lo va a volver a pasar, seguramente. Yo también pensaba lo mismo anoche. Sí. Así que bueno, felicitaciones al amigo Lucho Casalla, que fue el periodista que encabezó el equipo que hizo eso, un trabajo enorme, porque hacer casi 1 hora y media de un documental no es para nada fácil, digamos, no es para nada fácil. Conjugar los relatos. Pero me parece que ha logrado sintetizar, desde mi humilde opinión, el recuerdo de cada una de las víctimas y el marco en lo que sucedió esto, porque claro, cuando uno si en frío lo cuenta y intenta justificar que volaron a una ciudad, uh-huh, los que no han seguido de cerca esto o que no son de acá te miran con cara rara. Claro, sí. Porque, che, pero... Hasta nosotros mismos por ahí perdimos eso diciendo, che... No me estás exagerando un poquito. Claro, es una cuestión de exitismo por ahí, ¿no? Pero bueno, si uno lo contextualiza al conflicto, y después de durísima batalla judicial de muchos años, se logró conectar la investigación que se hizo en Buenos Aires con el contrabando ilegal de armamento, uh-huh, con lo que fue Río Tercero, sí, y la necesidad de hacer desaparecer las pruebas, porque todo el armamento que se exportó ilegalmente, uh-huh, ¿cómo fue? Vino de fabricaciones militares a la fábrica de Río Tercero, sí, vino del ejército argentino a la, uh-huh, fábrica de Río Tercero, ahí se acondicionó para llevarlo a Croacia, uh-huh, se borraron los colores y los escudos que la munición tenía como para hacerla anónima. Anónima, claro. Y todo ese trabajo lo hizo... Algo común en las guerras, ¿no? Algo obviamente. Los países que... Sí, obviamente. Y sobre todo porque nosotros formamos parte, fíjate vos qué hipocresía que es la realidad política del mundo. Porque la Argentina formaba como miembro de la ONU, uh-huh, parte con tropas de paz en la región en conflicto, que eran la región de los Balcanes, la ex Yugoslavia, que después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, las facciones que se mantenían unidas adentro de la Yugoslavia empezaron a pelearse, o sea, virtualmente una guerra civil, fundamentalmente entre serbios, que se habían quedado con la mayor parte del ejército yugoslavo, sí, y croatas que estaban más desarmados. Es muy bueno lo que cuenta, doctor, porque también más allá de lo que nos pasó en su momento, póngalo con si quiere, párelo. Es muy bueno saber que la historia cuenta con antecedentes, y es eso, ¿no? Lo que por ahí los ciudadanos, usted me corrige, los ciudadanos de Río Tercero no tal vez
pudimos adquirir con el paso de los años que había un antecedente después de que en ese famoso marzo se empieza a sospechar de esto y que por lo tanto de ahí en adelante empiezan a generar o el parate de lo que se estaba preparando para mandar este cargamento, que es al final lo que dicen los libros, que voló, ¿no? Y que fue todo ese año, digamos, un año de mucha tensión interna, ¿no? Fue 3 años antes de Sí. que se produjera lo de Río Tercero, ya se empezó a mandar con varios barcos fueron. Claro, y en la última empiezan a sospechar algo. ¿Qué sucede? Algunos militares argentinos que estaban en esas tropas de paz, Sí. en una región en donde se trataba de separar Ujú. a la parte en conflicto, identifican armamento material que estaba del ejército argentino. Entonces eso se denuncia a las autoridades argentinas y eso empieza a tener trascendencia pública y trascendencia política y trascendencia mediática Hasta que, y obviamente, trascendencia judicial, porque se empiezan a hacer las primeras denuncias de esa eventual exportación ilegal. Sí. Y esa investigación, que en un principio se quiso mantener absolutamente separada de Río Tercero y que no tenía nada que ver una cosa con la otra, finalmente se logra, y así lo dijo los tribunales que intervinieron, determinar que a Río Tercero le hicieron volar para ocultar todas las pruebas y todo lo que había pasado y todo lo que había y lo que se iba a mandar y todo lo que había, fundamentalmente también lo que había pasado por Río Tercero. O sea, yo siempre digo que hay algo que marca, dos cosas que marcaron el momento de lo que nos sucedió hace 30 años. Una de las cosas es la llegada del presidente Menem en esa conferencia de prensa, que le dice a los propios periodistas que ustedes tienen la obligación de decir que esto fue un accidente. Que nadie sabía en ese momento realmente lo que había pasado. Y unos 30 años después decir, fíjate, ¿no? Porque hasta el propio gobernador Ramón Mestre lo afirma también de que fue un accidente. Y bueno, sigue la línea y sigue las palabras del presidente. Exactamente. Claro, es como que no dejó margen. Y una de las cosas que no dejó margen y deja expuesto a lo que muchas veces la política. Esa fue la línea también, porque si hubiera quedado ahí, no hay problema, pero esa fue la línea que marca la investigación judicial en un primer momento, porque acota o, entre comillas lo pongo, direcciona la investigación por parte de la Fiscalía. Exactamente. Y otra de las cosas que queda marcado es el trabajo incesable que hizo Ana Gritti en conjunto con su equipo, con usted, doctor, que creyeron en lo que realmente ustedes tenían pensado que esto no había sido un accidente, y trabajaron durante tantos años para conseguir la verdad. Y hay un relato de una vecina de Río Tercero que la abraza a Coca Gritti y le dice: te pido perdón. Y como ciudadano de Río Tercero me caló muy hondo, porque quizás... Bueno, ahí te identificaste con las marchas que no fuiste. Exactamente. Vos sabés que es muy profundo. Lo que te pasó a vos le sucedió a muchos habitantes de aquí, y aún a nosotros mismos en un principio. Por eso que no tanto, pero sí las dudas en un momento de esto que te decía, hacer volar una ciudad, hasta que se fueron conociendo de detalles. Ahí fue muy útil un abogado que integró parte del equipo de la querella de la doctora Ana Gritti, que era el doctor Ricardo Moner Sanz. Siempre decimos acá, nuestra pata en Buenos Aires, y él fue un impulsor y conocedor del tema de la investigación del contrabando de armas. Claro. Entonces, a través de él empezamos, digamos, como vaso comunicante, a traer material probatorio para lo que era la investigación de Río Tercero. Claro, porque ahí estaba el cigarrillo en el tortil que se hicieron el 3 de febrero, la chispa de la Zampi, toda una serie de todo cosas. Lo que primero se orientó es a que, lo voy a decir vulgarmente, culpar a un perejil o a los perejiles. Claro.
que la chispa del Zampimóvil, que el efecto toda lupa, sí, que un cigarrillo. Ahí había en el lugar trabajando en la planta de carga donde se inicia el incendio, gente con muchísima experiencia, con muchos años de trabajo y que sabía perfectamente la peligrosidad del material que manejaba. Gaviglio creo que fue una de las personas. Bueno, Gaviglio era el jefe de la planta, sí. de la planta de carga, el civil, digamos, de más cargo, más rango, más responsabilidades, y su gente, que no eran muchas personas. En ese momento estaba la producción bastante venida a menos, y eran 5 o 6 personas, pero las 5 o 6 personas que estaban allí en la planta de carga y trabajando en esos días, era gente de muchísima experiencia, y no es creíble que alguno fuera a tirar una colilla de cigarrillo a donde había material explosivo. Quiero preguntarle algo que a lo mejor no estaba en el guión. ¿Tuvo miedo usted en algún momento de la investigación? Digo, primero como ser humano, después como habitante y después como integrante de un equipo que investigaba al poder económico y político. O sea, eso tal vez lo que yo vi ayer en el documental es tan fuerte como preguntarle a la querella. Bueno, Ana no la tenemos, a la doctora Gritti, a usted sí. O sea, es importante que la gente sepa, porque no hay otra cosa que siempre hablar con la historia. ¿Tuvo miedo o no? No tuve miedo. Pero sabía que había un riesgo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí sentí que nos... no digo controlaban, no es la palabra, pero sí que observaban, nos seguían, nos trataban de... Bueno, la tecnología hace 30 años atrás, en todo lo que no era tan fácil como hoy. Pero sí que nos seguían, nos marcaban. Y la verdad que no sé si fue un poco de inconsciencia o de convicciones de que queríamos saber qué había pasado, porque bueno, yo estaba en Río Tercero, mi familia también. Ese día yo me estaba por viajar a una reunión de colegios de abogados de la provincia que se hacía en Cruz del Eje, estamos justo por salir, y así como una esquirla le cayó y asesinó a muchas de las personas que murieron, nos podría haber tocado a nosotros, a cualquiera de nuestros familiares, a cualquiera de nuestros amigos, a cualquiera de gente más cercana. Podrían haber sido así que cientos. Eso creo que fue lo que nos guió, ¿no? Además de la convicción y de la fuerza de Ana. ¿Qué ha pensado que hubiera dicho Ana en conjunto con usted y en un aniversario número 30? Creo que hubiera ido con lo mismo que ella tenía muy clara, que era lamentarse de que por aquello del vaso medio vacío, sí, no pudimos llegar a que se hiciera el juicio al expresidente. Ustedes saben que después de muchas idas y venidas, que sacaba una pierna del expediente y volvía a entrar, claro, para hacerlo corto y sencillo, sí, y que todo el mundo lo entienda, finalmente se llega a que el Tribunal Oral de Córdoba, el mismo que juzgó al resto de los militares, había fijado fecha para la iniciación del proceso oral, del juicio oral. Nosotros estábamos convencidos que íbamos a demostrar la responsabilidad penal de él, porque claro, moral, política y todo eso va por otro lado. Creo que eso hoy son muy pocos los riotercerenses que pueden seguir pensando otra cosa. Pero bueno, nosotros estábamos enfocados en lo que era la responsabilidad penal. Y bueno, lamentablemente ya su salud estaba muy deteriorada y lamentablemente falleció antes de poder hacer el juicio. Pero te digo que, volviendo a tu pregunta, creo que Ana hubiera estado hoy si fue otra de las víctimas también. Su salud fue parte... Su energía toda su vida se centró en esa batalla. La hija dice en el relato del documental, muchas veces el oncólogo se sentó con ella y le dijo... No tengo duda que hacía. Hasta acá llegaba, claro, porque el estrés hacía que se siguiera ramificando la enfermedad. Sí, además de dedicarle tiempo, dinero, porque había que... era en muchos sectores de la prensa cercana al poder político de aquel entonces, era un tema que
Estaba evadido. Que se evadía, se silenciaba. Entonces había que estar constantemente para mantenerlo el asunto, viajar a Buenos Aires, entrevistarse con las autoridades. Hasta llegamos a tener una entrevista, me acuerdo, en su momento con el presidente de la Nación, con Néstor Kirchner. Estuvimos Ana. Fue Néstor el que da una apertura importante a esto, ¿no? Sí. El doctor Horacio Viqueira, que era, digamos, había sido diputado nacional y era la pata que teníamos en Córdoba, claro, el equipo. Yo aquí en Río Cuarto. Y bueno, logramos que primero tuvimos unas reuniones con el que era ministro del Interior, el doctor Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, sí. Después nos recibió Néstor y sí, él dictó un decreto y dijo que no había en el Estado Nacional ningún secreto que mantener con respecto a esta investigación. Lo que pasa que hay una cuestión formal en donde se abren los archivos y hay todo recorte de diario en ese entonces, y hay otra investigación paralela, digamos, que esa no se llega nunca a esa y nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero sí que existe. Existe, sí. Por supuesto. Pero de todas maneras, creo que sirvió mucho ese apoyo a la causa Río Tercero del presidente de aquel entonces, porque también, así como en un momento el Ejecutivo direccionó la investigación judicial, los jueces no son impermeables a todas estas cosas. Correcto. No quiero decir que sean... pero dijo la palabra somos justa. Seres humanos. Exactamente. Y miramos lo que sucede a nuestro alrededor y los jueces también. Exactamente. Entonces, bueno, así como en su momento lo que vino y a pocas horas acá el presidente de ese entonces direccionó la investigación en un sentido, creo que años después que Kirchner nos haya recibido fue importante porque mostró un respaldo de que por lo menos desde Buenos Aires no se iba a proteger a nadie y de que se avanzara hasta donde concluyera, o sea, que se podía había o hasta donde se podía avanzar. Doctor, podríamos hablar durante toda la mañana, pero sí, a veces el tiempo es tirano. Voy a prometerle en vivo que haremos un programa no muy lejano a en donde podamos aportarle esto que vimos ayer en este documental muy bien armado, cuestiones de estas que estamos hablando. O sea, quién fue el que, en definitiva, se entrevistaron con un presidente de la nación, cambian los estados y cambian los gobiernos y hay una postura totalmente diferente, y un pueblo que siempre pide la reparación, tanto sea ese resarcimiento económico, pero también creo que en el fondo tiene que haber una especie de reparación desde otro aspecto, ¿no? Muy mal ideada desde mi punto de vista. Esto es una cuestión muy particular, digamos, ¿no? Porque el pedido de reparación tiene que ver más con la ideología de lo que significa hoy la ciudad, la idiosincrasia nuestra. O sea, pasaron 30 años y pudimos ver cómo era fraglante, era reducida las marchas, la impronta. O sea, nosotros nos debemos también un reconocimiento a ustedes. Hoy no la tengo Ana, que inclusive era vecina prácticamente de nosotros, pero usted está aquí vivo, el doctor no sé si vive en vida, Viqueira, sí, Viqueira, Moner Sanz. Moner Sanz falleció. Nosotros tuvimos una charla con Moner Sanz hace un par de años, hicimos una entrevista muy rica también. Digo, el equipo de trabajo de lo legal, como dice usted, buscaban el hecho de que la responsabilidad penal, como dice la ley, más allá de que lo otro está de una manera secundaria. ¿Cómo se genera un pedido de reparación histórica? A mí me parece que ahí está la cuestión en nuestra ciudad, me parece. Yo creo que una de las cosas más importantes que tiene que Río Tercero decirle, de los que tuvimos en ese momento y lo vivimos y nunca lo reconocimos, de las personas que tuvieron la convicción de seguir adelante, de poder aclarar lo que sucedió en nuestra ciudad, de que creo que Río Tercero le tiene que pedir perdón a Ana Gritti, al doctor Barbero, y que porque una gran cantidad importante de gente no apoyó. Sí, bueno, pero esto es así. Por eso creo que hoy, 30 años, hay un antes y un después. Vamos a poner un punto
y cree y que bueno, quizás... en la historia parece ser que los años terminados en cero cierran algunos ciclos y marcan un punto. Hoy creo que ya quienes pensaban, como muchos en un momento, que esto había sido un accidente y no una cosa intencional y provocada, yo creo que quedan pocos. Por supuesto, habrá quien nos comparta aún lo que ya dijo y quedó firme la justicia. Claro, exactamente. Y está en todo su derecho. Pero creo que es una porción muy, muy minoritaria. Hoy, a mí por lo menos, me da la sensación de que a 30 años hay la voluntad de seguir manteniendo esto, más allá de las reparaciones que faltan y la parte económica y bueno. Pero creo que inclusive lo que acaba de mencionar, también lo digo, yo soy responsable, yo digo, eso también fue mezclando en el paso de los años. Quienes de alguna manera decían que sí, que ya no, que ya sí, que ya yo, hasta el día de hoy. Y eso agotó mucho a aquel que tal vez, por la cuestión, no sé cómo ponerle el título, cuestión de resarcimiento económico, termina siendo difícil de poder comprender. En su momento lo que, digamos, se decía era que, bueno, que todo esto era un ataque político al gobierno de aquel entonces. Había quienes pensaban de que lo que estaban tratando de que esto no se olvidara, perseguimos un fin económico, tal cual. También era, digamos, otra de los argumentos. Pero bueno, los años han demostrado que no era así y que yo no puedo utilizar la palabra hoy estoy contento, porque no se puede estar contento con este recordatorio. Pero estamos sí viendo, mientras hablamos con usted, estamos viendo la imagen en vivo y uno... Por eso digo, el documental de ayer domingo, porque encima inclusive fue acertado ponerlo un domingo, más allá que coincidía que hoy era el lunes 3. Pero digo, eso que estamos viendo es lo que nos tocó para quienes estábamos acá y que permanecimos hoy ya 30 años. Sí, parece una guerra, ¿no? Sí. Bueno, espero que no cometamos el mismo error de volver a equivocarnos y meternos en conflictos internacionales con los cuales no tenemos nada que ver. Ya nos costó, por eso le digo que lo voy a invitar, porque es muy importante conocer esa historia. Nos costó la historia. Nos costó el atentado a la Embajada de Israel. Nos tocó el atentado a la AMIA. Y son todos conflictos que la enorme mayoría de la población de nuestro querido país no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Doctora Auca Barbero, le agradezco infinitamente, de verdad, la diferencia por haber venido acá. Sabemos que por ahí uno arranca la semana, tiene un montón de compromisos, pero estuvo esta mañana en la milla. Y es cierto, cuando los números dan pares, hay situaciones que uno empieza a marcar como algo importante para trazar, digamos, de aquí en adelante. Y creo que nos falta ese tramo para que todos entendamos que a nosotros nos hicieron un atentado, porque creo que nadie todavía tiene firme adentro, por más que la memoria del ser humano olvida rápidamente. Cuando vemos las imágenes nos damos cuenta que era una guerra, ¿no? Le agradezco mucho. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, ya nos veremos. Sí, lo voy a invitar. Señores, vamos a la pausa. Un minuto, son las 10:54 y nos vamos a ir, obviamente, cuando a la vuelta hablaremos con nuestro colega Julián Cañas de lo que ha sido ayer el programa 3P, junto a Virginia Guevara, también con Mariano Bergero, hablando un poco de lo que significa